el curso. Hay 40 estudiantes aquí en el curso, de los cuales son 36. Han faltado 4. Bueno, ya estamos la mayoría y vamos a empezar a, a dar nuestros contenidos del día de hoy, que se refiere a las ondas. Les comparto la pantalla. Aquí tenemos a las ondas. Las ondas tienen una relación con todo tipo de movimiento que hay en el universo, en la Tierra, ¿no? En la Tierra nosotros tenemos que las olas son en realidad ondas, las olas del mar, las olas de un río, ¿no? Son ondas que no están directamente asociadas a las partículas de una región del espacio, sino a un comportamiento y relación entre ellas. Por eso se dice que las ondas transportan energía, porque para que la ola del mar se mueva, debe haber una energía que haga mover esa gran cantidad de masa de agua, ¿no? Por lo tanto, se dice que la onda transporta energía, más no materia. No transporta materia, solo transporta energía. Y la onda tampoco se altera cuando va de un medio hacia otro. No se altera. ¿Qué no se altera? No se altera es la frecuencia. La frecuencia con la que se mueve la onda no se altera. Bien, entonces para esa fundamentación de la onda, ahora nosotros lo vamos a clasificar en dos tipos de onda. Una onda que no requiere de un medio para propagarse y otra onda que sí requiere de un medio para propagarse. Entonces las dividimos en dos partes. Una onda electromagnética y una onda mecánica. Déjenme ingresar a los estudiantes. Ya está ingresado. Onda electromagnética y onda mecánica. Las ondas electromagnéticas, como les decía, no requieren de un medio para propagarse, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de ondas tenemos ondas luminosas, ondas caloríficas, ondas de radio, ondas de televisión, ondas de los cableados eléctricos, etc. Esas no requieren de un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas del teléfono, celulares, esas son ondas electromagnéticas. A nosotros nos llega la información al celular, timbra el teléfono, pero cuando está timbrando está ingresando una onda que no la vemos, porque la luz viaja, o la onda viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo y ahí no lo podemos ver. Entonces, por lo tanto, cuando la onda ingresa al teléfono, suena el teléfono, ahí nosotros tenemos una onda electromagnética, que está formada por dos partes, una parte eléctrica y una parte magnética. Onda mecánica son aquellas ocasionadas por una perturbación y que para su propagación en forma de oscilaciones periódicas requieren de un medio material. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, ahorita aquí estoy hablando, estoy emitiendo una voz, esa voz requiere de un medio, en este caso de mi boca, ¿no? Que va a transmitir la onda que les llega a ustedes a sus oídos, ¿verdad? Requiere de un medio. Cuando yo toco una trompeta, transmito un sonido, ¿no? Una onda. También esa onda viaja en ese material de la trompeta, en ese material metálico de la trompeta. Ahí va, viaja la onda y se transmite. Lo mismo sucede con un violín, con un diapasón, con una guitarra, ¿no? Todo instrumento que emite sonido lo está en realidad emitiendo una onda. Y para ello requiere de ese medio para poder propagarse. ¿Está claro eso? Está claro, ¿no? Lo que es una onda electromagnética y lo que es una onda mecánica. Una onda mecánica, por ejemplo, nosotros vamos a un río y vemos que el agua va corriendo, ¿no?
y se fueron pequeñitas olas, ¿no? Olas pequeñas o ondas. Ese, ¿no? Es una onda mecánica. Ahora, si yo con un dedito pongo en la superficie del agua de ese río, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí es una perturbación. Perturbación. Se perturbo, ¿no? El curso del agua con un toque de mi dedo en el agua. Es una perturbación. Una perturbación es cuando observo que en el río va un barquito, una canoa, hace este fenómeno, ¿no? Ola aquí y ola acá. Pero el barquito va aquí. Entonces, esta es la ola y esta es la otra ola y el barquito va aquí. Va en este sentido, va rompiendo la ola. Ese también es otro fenómeno llamado perturbación. Tipos de ondas. Bueno, ya decíamos que hay dos clasificaciones de ondas, ¿no? Ondas longitudinales y ondas transversales. Esos son los tipos. Las otras que son, aquí dijimos, son la clasificación de las ondas. Y estas acá son tipos de ondas. Onda longitudinal es más rápida y una onda transversal que es más amplia. La longitudinal es más cerrada y la transversal es más abierta. Las ondas también se clasifican según la forma en la que se propagan. En una sola dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Ahí tenemos las ondas lineales, ondas superficiales y ondas tridimensionales. Características de las ondas. Para saber, para comprender qué elementos tiene una onda, nosotros vamos a valernos de las características. Entonces, en este lado derecho, yo tengo las características y en el lado izquierdo, yo tengo las definiciones de esas características. Entonces, comenzamos con la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia o el espacio que recorre la onda. Claro, la hace desde una cresta hasta un valle, o de cresta a cresta, o de valle a valle. En ese espacio que va recorriendo la onda, eso se llama longitud de onda. Y se lo simboliza con la letra griega lambda. Lambda. ¿Qué más? Frecuencia. La frecuencia, ¿no? Son los momentos en que se mueve la onda o los ciclos en que se mueve la onda. Pero los ciclos en que se mueve la onda están planteadas en segundos. De ahí que la unidad de medida de la frecuencia es ciclo por segundo. O sea, un ciclo, ¿no? Un ciclo. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que el ciclo es igual a qué cosa? El ciclo de una onda, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el ciclo de la onda? 2pi. Ya les voy a explicar por qué vale 2pi. Luego viene el periodo. El periodo es el tiempo que recorre la onda en hacer un ciclo. La onda en hacer un ciclo. El nodo. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Aquí yo tengo mi línea de equilibrio y aquí yo tengo mi onda. Entonces, cuando cruza la línea de equilibrio, los puntitos que se unen con entre cresta y valle, eso se llaman nodos. Elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. Ya vamos a ver qué es eso. La amplitud de la onda es la máxima elongación. Aquí tengo mi equilibrio y aquí tengo mi onda. Entonces, desde aquí abajo hasta arriba, eso es la amplitud. Y la elongación es la forma curva que da la onda. Velocidad de propagación. Es la velocidad en un medio específico, siempre es del mismo valor y puede calcularse con la expresión siguiente. Dice, como el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, o la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo,
Y si nosotros adaptamos esas características a las ondas, las más esenciales para la velocidad de la propagación de la onda, entonces serían la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Y con esas tres características hacemos una fórmula y decimos que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Si yo sustituyo el periodo por, por la igualdad que tengo acá, entonces me queda que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y ahí yo tengo las características de mi onda. ¿Cómo se clasifican las ondas? Como les decía, ¿no? Según el medio como se propagan y según la dirección de la perturbación. Según el medio que se propaga son ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio y las ondas electromagnéticas no requieren de un medio. Según la dirección de la perturbación en ondas longitudinales y ondas transversales. Las longitudinales, movimiento de las partículas producidas por la perturbación, que es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Es paralelo, ¿no? Este es paralelo. Y ondas transversales. Las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Clases de ondas. Las ondas, ahí tenemos ondas de agua, ondas de luz, ¿no? Y ondas materiales. Las ondas de agua son las de, también tenemos las ondas de sonido y las que se propagan en un resorte o en una cuerda. Son ejemplos de ondas mecánicas. Las ondas de luz, las de rayos X, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio y viajan a la velocidad de la luz. Y una tercera clase de ondas son los materiales. Son los electrones y otras partículas que muestran un comportamiento ondulatorio en ciertas condiciones para describir el comportamiento en las ondas materiales. Es indispensable en la mecánica cuántica. Ahí tengo un ejercicio que dice, ahí yo tengo una onda en un plano tridimensional, en el plano de la X de Z. Dice una onda sinusoide o sinusoidal, electromagnética plana de 40 MHz de frecuencia. Por si acaso, este es un ejercicio ligero, ¿no? Después les explico este ejercicio. Cómo se muestra en la figura. En algún punto, en cierto instante, el campo eléctrico tiene su valor máximo de 750 Newton por coulomb y está a lo largo del eje Y. Determinar la longitud de onda y el periodo. Entonces ahí vamos a emplear la formulita. Longitud de onda es igual a C. C a qué se refiere a la velocidad de la luz en el vacío, dividido por la frecuencia. Entonces, 3 dividido para 4, 7.50 metros, porque la longitud de onda está expresada en centímetros, en milímetros, en metros, nanómetros y angstrom. Y determinamos el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. 1 dividido por la frecuencia que ya tenemos arriba, que es de 40 MHz. Pero como lo tengo que transformar a Hz, lo tengo que expresar en 4 por 10 a la 7 segundo a la menos 1. Calcule la magnitud y la dirección del campo magnético. Bueno, eso es en el segundo parcial. Cuando nosotros veamos campo magnético, ahí vamos a ver esta fórmula. Por lo tanto, este ejercicio es simplemente una cuestión representativa de cómo se manejan las ondas. Bien. Entonces las ondas, arriba, aquí, los fenómenos de las ondas, ¿cuáles son? La reflexión, el principio de superposición, la interferencia, ondas estacionarias, refracción, difracción. Esos son los fenómenos de las ondas. Hablamos uno de ellos. Reflexión de las ondas. Se presentan cuando éstas encuentran un obstáculo. Y viene la onda y toca este obstáculo, que les impide propagarse. Entonces chocan y cambian de dirección sin modificar sus demás características. Es decir, que la onda incide, como tiene la oposición que pasa, choca
y se refleja. Incide y se refleja, pero en forma de onda. Principio de la superposición. Estos estudios cuidadosos conducen a afirmar que dos o más ondas, pueden atravesar la misma región del espacio independiente unas de otras. Interferencia de ondas. La interferencia se produce cuando se superponen dos o más ondas. Este fenómeno se emplea para comprobar si un movimiento es ondulatorio o no. Ejemplo, interferencias constructivas, interferencia destructiva. La constructiva se presenta al superponerse dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y longitud de onda que llevan el mismo sentido. Y interferencia destructiva se manifiesta cuando se superponen dos movimientos ondulatorios con una diferencia de fase. Veamos los ejemplos. Miren, aquí abajo. Aquí tenemos una onda, una interferencia constructiva. Si ven que aquí hay como tres ondas. Una roja, una ploma y una azul. Esta imagen es una interferencia constructiva. La imagen de acá, es una imagen de interferencia destructiva. Ahí las ondas están en fase. ¿Se ven? Tenemos una onda ploma, una onda turquesa y una onda roja. Tres ondas. Un tren de ondas. Entonces, una interferencia constructiva y la otra es una interferencia destructiva. Ondas estacionarias. Son dos ondas que se pegan al mismo momento. Se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y amplitud, que se propagan en diferentes sentidos a lo largo de una línea con una diferencia de fase de media longitud de onda, o de longitud de onda sobre 2. Aquí vemos, miren, tenemos una onda que se propaga, baja y sube. Miren, está arriba, baja, sube. La otra está abajo, sube y baja. Esa es una onda estacionaria. Vamos a ver un video de una onda estacionaria en la práctica. ¿Cuándo nos toca la práctica? Bien. Bien. Refracción de las ondas. Este fenómeno lo experimenta un movimiento ondulatorio al cambiar de un medio hacia otro. Es decir, del aire al agua. Yo tengo aquí el aire, incide en el aire, llega al agua y se refracta. ¿Por qué se refracta? Porque el segundo medio es mayor, es más denso, y por esa relación se refracta. Y ahí tenemos una refracción de la onda. La onda es una cuerda. ¿A qué se debe esto? Yo tengo una cuerda fija. Como ven aquí en el literal A, está fija. Pero cuando hago una perturbación, hago este movimiento de mi mano a la cuerda. ¿Para qué? Para que se mueva la cuerda, ¿no? Este movimiento de perturbación lo hago en una distancia, de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. Ese movimiento de arriba hacia abajo se llama amplitud. Entonces, muevo la cuerda. Al mover la cuerda, veo que tiene una dirección, veo que tiene un sentido. La dirección es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Se mueve la onda. Y a medida que yo incremento mi perturbación, lo hago mucho más rápido, la onda va creciendo y se va direccionando de izquierda a derecha. Entonces, la amplitud y la frecuencia de una onda son la amplitud y la frecuencia de las vibraciones de un punto del medio en el cual se propaga. Estos pulsos constituyen una onda que se propaga en la cuerda. Los puntos más altos de los pulsos hacia arriba se denominan crestas. Los puntos más bajos de los pulsos son los valles de la onda. Entonces, como decíamos, yo tengo una onda longitudinal, miren la imagen, y una onda transversal. En la onda longitudinal, los puntos del medio del cual se propaga vibran en forma paralela, ¿no? Paralela a su dirección de propagación.
En una onda transversal, los puntos del medio en el cual se propagan vibran en forma perpendicular a la dirección de su propagación. También tenemos las ondas de pulso recto y de pulso circular. Las de pulso recto son estas que ustedes ven aquí, estas negras, o plomas, que se dirigen a un obstáculo. Este es el obstáculo. Cuando se dirigen al obstáculo, ¿qué sucede? Cuando la onda se dirige a un obstáculo, ¿qué sucede? Se refleja, ¿verdad? Incide y se refleja. Entonces ahí cumple la primera ley de la reflexión de la luz, que el rayo incidente, que es este de aquí, y el rayo reflejado, que es este que está acá abajo, coinciden en la superficie del plano. Asimismo, si yo trazo una normal roja entre los dos, observo que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. Cumple la segunda ley de la reflexión de la luz. Las ondas de pulso circular. Yo perturbo el agua. Perturbo. Al perturbar me forman unos círculos que se van propagando hacia el infinito. Esas son ondas de pulso circular. Por lo tanto, la velocidad de propagación de una onda es la velocidad con la cual los pulsos de la onda se propagan. Si alguien produce una pulsación en el extremo de una cuerda, este es un ejercicio, ¿no? Si alguien produce una pulsación en el extremo de una cuerda, cuya longitud es de 6 metros, el pulso llega hasta el otro extremo después de 1.5 segundos. O sea que la onda requiere de un tiempo, de un periodo, pero también de un espacio para recorrer. El espacio es de 6 metros, el tiempo es 1.5 segundos. Entonces, este es un ejercicio sencillo. Divido la distancia para el tiempo. En este caso, los 6 metros para unos 5 segundos. Y eso da igual 4 metros por segundo. O sea, esa es la velocidad con la que se mueve la onda en un espacio de 6 metros con un tiempo de 1.5 segundos. ¿Qué es longitud de onda? Como ya decía, es el intervalo de tiempo de una oscilación. Es el periodo T de la onda. Durante ese lapso, la onda se propaga en la cuerda con una velocidad constante. Recibe el nombre de longitud de onda. De ahí se dice que la frecuencia de una onda no se altera cuando se transmite de un medio a otro. Ojo con eso. Que la frecuencia de una onda no se altera cuando se transmite de un medio a otro. En los fenómenos ondulatorios tenemos la reflexión, que es el cambio de velocidad de propagación que experimenta una onda cuando pasa de un medio a otro. Miren, aquí tengo dos cuerdas. Una cuerda gruesa y una cuerda fina. ¿La frecuencia es la misma? Sí, porque el grosor de la cuerda no hace cambiar la frecuencia. Ondas en la superficie de un líquido. Bien, yo tengo aquí un recipiente con agua. En ese momento estoy haciendo una perturbación, estoy agregando mi dedo en la superficie y estoy produciendo ondas de pulso circular. Aquí viene lo siguiente. Que la velocidad de propagación de la onda en la superficie de un líquido depende del medio. Así pues, en líquidos diferentes, agua, aceite, mercurio, tendremos velocidades de propagación distintas. La longitud entre dos crestas sucesivas es la longitud de onda. La frecuencia de la onda, es decir, la frecuencia de oscilación de los puntos en la superficie del líquido, es igual a la frecuencia de la fuente que origina la onda. Por lo tanto, las cantidades velocidad, frecuencia y longitud de onda están relacionadas con la ecuación
longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Por lo tanto, como la velocidad es una constante para un medio determinado, cuanto mayor sea la frecuencia, menor será el valor de la longitud de onda en este medio. Ya vamos a ver los ejercicios correspondientes con esto. Y para eso tenemos las ondas. Ahí tenemos las ondas sonoras acústicas. También son, como ya hemos hablado, es una onda mecánica, ¿verdad? Necesitan de un medio para propagarse. Dice que los fenómenos sonoros están relacionados con las vibraciones de los cuerpos materiales. Ejemplo, cuando hablamos, tocamos un tambor, un pedazo de madera o uno de metal. Estos cuerpos vibran y emiten sonidos que al vibrar producen ondas que se propagan en el medio material, sólido, líquido, gas, y cuya frecuencia está comprendida aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Y ahí tenemos dos tipos de sonidos, los infrasonidos y los ultrasonidos. El infrasonido es una onda longitudinal que se propaga con una frecuencia inferior a 20 Hz. Y el ultrasonido, si su frecuencia es superior a 20.000 Hz, ¿no? Es el ultrasonido. Ahora, a 50.000 Hz, el perro percibe la onda. A 120.000 Hz, lo perciben los murciélagos. Por lo tanto, el sonar utiliza el ultrasonido. Y si nosotros tenemos las ondas sonoras, vamos a estudiar la intensidad del sonido. La intensidad del sonido es una propiedad del sonido que se relaciona con la energía de vibración de la fuente que origina la onda. Porque recuerden que la onda tiene energía, ¿no? Transporta energía. La cantidad de energía transportada es tanto mayor cuanto mayor sea la amplitud de la misma. De ahí que la intensidad de un sonido es mayor cuando así lo es la amplitud de la onda sonora. La intensidad del sonido se mide en Bell, en honor a Alexander Graham Bell, y un submúltiplo es el decibel, que es igual a 0.1 Bell. Aquí tenemos un cuadrito donde por la intensidad del sonido nosotros podemos establecer las características de conversación. Por ejemplo, cuando el sonido se percibe a 0 decibeles, estamos hablando de un umbral de la audibilidad. 10 decibelios, ruido de hojas. 20 decibelios, susurros. 30 decibelios en un campo. 40 decibelios, casa tranquila. 50 decibelios, entre 50 y 60, restaurante, música ambiental, oficina. Entre 60 y 70, música fuerte, teatro, grandes almacenes. Entre 70 y 80, música muy fuerte, imprenta, oficina, ruidosa. Entre 80 a 100, una sierra circular. Y entre 100 a 120, umbral de dolor, avión cercano o el paso de un tren. Bien, a ver estudiantes, ustedes van a descargar en su celular un equipito. Con eso vamos a hacer práctica la semana que viene. Ese equipito se llama sonómetro. Descarguen el sonómetro. Los espero. ¿Ya descargaron? No, creo que en Google Play, creo que se descarga. O en Play Store. Buscan un sonómetro, lo instalan y lo abren. Me lo enseñan.
¿Ya lo tienen abierto? Me lo enseñan al estudiante. Disculpe, pero sale varios. Sale sonómetro, sonómetro soul metal, sonómetro medidor de ADB, medidor de sonido y recibido. ¿Cuál es? El de sonido. Es uno rojo. Uno rojo. Sí. A ver, me enseñan el sonómetro. Los que tienen protección de pantalla no lo puedo ver. Perfecto, gracias, la señorita Bondillo. A ver, uno por uno, entalada. Ya, Jiménez. Castellano. Pinostrosa. Ya, los que ya nombré ya pueden ya cerrar la ventana. A ver, Perdomo. Ya, puede cerrar su ventana. Ya, perdón. Gin. Profe, Bueno, disculpe, yo estoy conectado a través del celular, no puedo mostrarle. Tal vez puedo hacer captura de pantalla y enviársela. claro, porque WhatsApp me lo puede enviar. Tal vez me pueda facilitar su número. No, ya está aquí en el WhatsApp, ya está. Ah, listo, yo se lo envío. Sí, la señorita Santillán es la administradora de ese WhatsApp. Cifuentes, listo. Ya, que me escriba. Ya, Santillán también ya está. Ya puede pagar. A ver, ya Encalada ya lo apunté. Ya está. Paredes Eli. Paredes. Ah, no, Parrales, ¿no? Parrales Eli. Ya Parrales, puede apagar. Verde Soto. Ya, ya Pérez Soto, gracias. López Bomediano. Tigrero. Martínez Reyes. Gracias, Martínez Reyes. Ah, ya, pero a ver, Martínez Reyes tiene que ser como los otros. Si ve la carcasa roja que tiene, es ese que tiene que descargar. Se me está descargando. Ah, se está descargando. Ah, Ajá, se está ya, descargando. ya. Paucar. Ya, gracias, Paucar. Gutiérrez. Ya está. Palma. Profe, soy yo, Gutiérrez, el que le dijo que le iba a enviar captura de la aplicación a la secretaria. Ya, en WhatsApp. Ya, listo. Ya, todavía no llega. Vallejo. León Chimbo. García Tejada. Profesor, ingeniero, Dígame. me van a dejar 2 minutitos sin internet porque van a hacer una actualización volando aquí Ya, en mi internet. Dos dígame. minutitos y ya regreso. Ya, señorita Santillán. A ver, Zumba también. Zumba. Martínez Reyes ya está. Sánchez Pilcay. Listo, Sánchez Pilcay. Saltos Neira. Gracias, Saltos. Torres Meili. Gracias, Torres. Martínez Robalino.
Ya. Bien, casi todos ya están. Zúñiga. Gracias, Zúñiga. Moreno Aguilar. Martillo Dayana. Ya. Alvarado Chiriguaya. Chiriguayo. Gracias, Alvarado. Coello Ponce. Ya. Ya está Coello. Bien. Profesor, yo estoy por el celular y cómo varía para podérsela enviar por Flores. el Ya, WhatsApp. un ratito. Pin Flores. Ya. Gracias, Pin Flores. A ver. Me decía, señorita, del celular. Es que estoy conectada al celular. Ya. Sí, Haga captura de no le- pantalla y me lo envía por WhatsApp. ya, es que no tengo su número. Eso mismo le iba a decir, no encuentro su número yo tampoco. No, el número es de la señorita secretaria. Ustedes revisan el chat. Revisen el chat. Ahí está, en el chat, está el WhatsApp. Ustedes incorporan incorporen su teléfono a ese chat. Al WhatsApp. Chat WhatsApp es el paralelo 2. El chat WhatsApp allá Paredes Acosta ya envió acá también. La señorita Paredes Acosta ya me envió, ya recibí. Señorita Martillo, dígame. Señorita Pin Flores, tiene de subida la mano. Ya, yo los espero a todos los estudiantes que están manifestando que me van a enviar. A ver, aquí enviado Macías Mendoza, también ya envió. Rodríguez Peña, también envió. Hasta ahí. Bolaño Peñafiel, también envió. Paredes Acosta, ya lo conté. Bien, ahora voy a explicarles en la pizarra. Ya, ¿para qué vamos a usar este sonómetro? El sonómetro lo vamos a usar para medir la intensidad de sonidos en una música. Yo les pongo la música y ustedes miden el sonido y luego hacemos unos cálculos matemáticos que nos permitan medir. Pero eso es en práctica. Hoy día no. La próxima semana hacemos esa práctica de intensidad de sonidos. Señorita Santillán, no se olvide, intensidad de Perfecto. sonidos, vamos a hacer práctica. Vamos a escuchar diferentes tipos de música, una música sinfónica, una música de rock, una música de salsa y una música de esas de TikTok que ustedes escuchan. ¿Ya? Ustedes me ayudan, ¿no? Bien. Ese 4 tipos de música va a ser el informe de la práctica de intensidad de sonido. Antes la intensidad de sonido yo lo medía con un diapasón y con una cuerda. ¿Ya? Pero de eso también ya les voy a explicar la clase. Ahorita les voy a explicar las ondas, ¿no? ¿Cómo es el asunto de las ondas? Entonces nosotros tenemos en el plano dimensional, x a x prima, entre x y x prima. La onda se propaga
así, más o menos así. Más o menos. No, se propaga en el vacío. ¿Qué características tiene la onda? Ya decíamos que arriba tenemos las crestas y abajo tenemos los valles. Tenemos crestas y valles. Crestas, ya que tenemos los valles. ¿Qué más hay? Ya recibí de quinto. Quinto. Quinto sin valle, porque también hay quinto sí. Quinto sin valle, quinto sí. Cresta y valle, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a separar acá la onda. Este es el eje de equilibrio de la onda. Entonces ocurre que cuando la onda, la elongación son estas son, se llaman elongación. Elongación. Son estas. Y amplitud se va a dar entre el eje de la onda y la elongación. Eso se llama amplitud. Eso se llama amplitud. Y se lo representa con la letra X. Amplitud, y se lo representa con la letra X. La elongación es la máxima expresión de la onda. Y desde el eje de equilibrio hasta la elongación, eso se llama amplitud. Entonces, cuando recorre la onda toda la amplitud, este proceso, ¿verdad? Ese proceso, yo vengo y lo separo acá. ¿No? Ese proceso lo hace un cuadrante. Donde hay 4 cuadrantes. Los 2 cuadrantes arriba originan o presentan un ángulo. En este caso, 180 grados. Y el otro, también, otro ángulo. ¿De cuánto? De 180 grados. Son 360 grados que hay en sí. Pero como yo lo quiero expresar de otra manera, en función geométrica, digo que estos 180 grados es igual a ¿cuántos pi? A un pi, ¿verdad? Y este otro 180 grados, ¿cuántos pi? Otro pi. Por lo tanto, el ciclo de la onda es igual a 2 pi radianes. El ciclo de la onda, sí. Que lo hace en una frecuencia determinada, pero también en un tiempo, o sea, un periodo, es igual a 2 pi radianes. Entonces yo también puedo decir que el ciclo de la onda es igual a 2 pi radianes, o 2 pi por la frecuencia, porque aquí hay una frecuencia. También hay una amplitud. También puedo decir entonces que el ciclo es igual a 2 pi por la frecuencia por la amplitud, porque se maneja en un espacio, en una amplitud.
Entonces yo digo que el ciclo es igual a 2pi por la frecuencia por la amplitud. Porque cada ciclo lo hace en una frecuencia determinada. Y la frecuencia, entonces, es igual, a ciclo por segundo, porque lo hace en un tiempo determinado. Y el tiempo es el periodo. Y ahí que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, 1 sobre t. Hasta ahí está claro, estudiante. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien. En el mismo plano bidimensional, yo tengo mi eje. ¿Qué ocurre? Que la onda parte de un punto. La onda puede partir de aquí de X o de X'. Si la onda parte de X, la onda parte de X, entonces yo tengo que encontrar la función de X, pero la función de X de manera geométrica. Ah, ya, la función de X cuando parte de X. ¿Qué me dice? Que la función de X es igual a qué cosa. Aquí hay una sinusoide, ¿no? Ah, entonces esto se refiere al seno del ángulo o el seno del ciclo. Si parte de X. Lo contrario. Si parte del origen. Si parte del origen, será la función de X es igual al coseno del ángulo o el coseno del ciclo. ¿Y cuánto vale mi ciclo? En el primer caso, función de X es igual al seno de 2pi por la frecuencia por la amplitud. En el otro caso, función de X es igual al coseno de 2pi por la frecuencia y por la amplitud. ¿Bien? A esto, ¿cómo se le llama? Ecuación de la onda. Ecuación de la onda. El ciclo también lo puedo representar con la letra W. Y digo que W es igual a 2pi por la frecuencia y por la amplitud. ¿Ya? Hasta ahí estoy. Hasta ahí está claro. No hay preguntas. Ustedes sí habrán visto en algunas ocasiones que la onda parte del origen. Es por esta razón. Pero hay otras que dicen que no parten del origen sino de X. Totalmente aquí abajo. X'. Pero lo normal en la ecuación de la onda son estas dos expresiones. De todas maneras, las ondas vibran cuando viajan en su cuerda, ¿no? Vibran cuando viajan en la cuerda. Y al vibrar en la cuerda, lo hacen con diferentes comportamientos geométricos. ¿Preguntas? ¿No hay? Una pregunta, disculpe. Dígame, estudiante. Entonces, un periodo sería desde el punto de X, donde parte, baja y sube, y cuando lo vuelve a tocar, es un periodo. La función de X seno es cuando su parte de X. De ahí parte, que recorre esa función seno. Y cuando parte del origen, es el coseno. Sí, me refería a que ahí en ese gráfico, ¿cómo se representaría el ciclo? ¿Dónde está representado el ciclo? El ciclo.
Ya lo expliqué. No es que va a ser un ciclo. Va a ser un ciclo, en ciclos. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo un ciclo. Acá tengo otro ciclo. Acá tengo otro ciclo. Y así. Va por ciclos. Por eso que las ondas lo hacen en una frecuencia. La frecuencia son los ciclos que recorre la onda en un tiempo. En un periodo. Muchas gracias. Sí, pero para esquematizar solamente es un ciclo, nada más. Si no fuera interminable, fuera infinito. Simplemente se especifica. ¿Para qué yo necesito esto? En la próxima clase, nosotros vamos a estudiar la velocidad y energía de la onda, y ahí yo necesito esta fórmula. Por eso hay que ir estudiando y ir aprendiéndose porque voy a necesitar de esta fórmula. Ocurre que también, al mismo tiempo que yo estudio a la onda, también necesito calcular la rapidez de la onda, o sea, la velocidad de la onda. Rapidez de la onda. Y eso es igual a la velocidad de la onda. ¿De qué requiero para calcular la velocidad de la onda? Requiero de dos elementos. De uno, un elemento yo requiero de la tensión que le aplico a la onda. El otro elemento es la densidad lineal de la onda. La tensión de la onda está expresada con la letra F. Y la densidad lineal, una letra griega llamada μ. 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 ¿A dónde se opera esto? Pues bien, yo tengo una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo. En esta mesa dispongo de una fuente de ondas. Tengo la cuerda. Tengo también una polea. Esta cuerda ingresa por la polea y se suspende hacia abajo. Pero se suspende ¿por qué? Porque aquí yo le he agregado un soporte. Un soporte. En ese soporte yo le agrego una pesa o un peso. En este caso de 2 kilos. Este 2 kilos, cuando se tensa la cuerda, es la tensión de la cuerda, llamada F. Pero la cuerda con la que yo estoy trabajando, tiene una masa. Tiene una masa. Entonces, aquí ponemos la masa de la cuerda. Vamos a suponer que mi masa de cuerda es de 2 gramos. 2 gramos. La masa de la cuerda. Toda esta cuerda. 2 gramos. Yo ahora, cuando la tenso, tengo que hacerla vibrar la cuerda. ¿Por medio de qué la hago vibrar? La hago vibrar por medio de un sonido, de una onda sonora, acústica. El material con que vibra esta cuerda, con esta onda sonora, se llama diapasón. Diapasón. Con ella yo la hago vibrar. ¿Cuál es el diapasón? Ya lo vieron ustedes en el esquema. Bueno, así. Entonces, estas diapasón tienen unas frecuencias. Perdón, son materiales metálicos que al ser tocados, al ser golpeados, emiten una frecuencia. En este caso, vamos a suponer que mi frecuencia es de 120 Hz. Una frecuencia. Cuando yo golpeo el diapasón con un martillo especial, luego este sonido, lo acerco a la cuerda y esta cuerda comienza a vibrar. Claro, ojo, no veo la vibración porque viaja a una velocidad terrible que no se puede ver. Pero para poder saber que vibra, entonces yo le agrego aquí un papelito bien finito.
chiquito, un papelito. Si se me cae el papel, significa que vibró la cuerda allá. Pero yo necesito establecer en qué espacio vibró esa cuerda. Ah, ya, entonces yo aquí le tengo que disponer de una regla. Una regla. Una regla. Entonces yo tengo que saber en qué distancia vibró. Puede vibrar en 3 centímetros, en 4, en 7, en 10, en 15. Eso depende de la frecuencia. Entonces vibra la cuerda y en una de estas distancias se cae el papelito y eso me indica que a esa distancia vibró la cuerda. Vamos a suponer que la distancia que vibró la cuerda, que se llama la longitud, vibró a 2 metros. Vibró en 2 metros. ¿No? ¿Ya? Entonces tengo la masa y la longitud de la vibración de la cuerda. También tengo la tensión. Ya tengo 3 elementos para poder desarrollar mi problema. Entonces ocurre que la densidad lineal, ¿cómo está expresada? La densidad lineal está expresada por las unidades medidas de la densidad lineal es igual a masa sobre longitud. Y la masa está expresada en kilogramos y la longitud en metros. Por lo tanto, la densidad lineal es kilogramos sobre metro. Mientras que la presión, las unidades medidas son newton. Y por lo tanto, la velocidad es expresada en metros por segundo. Bien, y ya tengo caracterizado los elementos esenciales que se refieren a la rapidez de la onda. Y nos valemos la siguiente fórmula. Que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. La rapidez de la onda es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mi elemento para hacer el problema. Tengo la tensión, que es 2 kilos. Tengo mi masa, que es 2 gramos. Y la longitud, 2 metros. Entonces yo tengo que agregarlo a esta fórmula. Entonces ya lo comienzo a agregar. Es igual a la raíz cuadrada. La tensión, ¿cuánto es? 2 kilos. Dividido para la densidad lineal. ¿Cuánto sería mi densidad lineal ahí? Es la división entre la masa y la longitud. Pero como yo tengo que llegar a kilogramos, tengo que transformar los 2 gramos a kilogramos. En este caso, 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 kilogramos dividido para 2 metros. Entonces, calculadora, de aquí para adelante, estudiantes, calculadoras. 2 exponente a la menos 3, no, 2 exponente a la menos 3 dividido para 2. ¿Ya? Y 2 dividido para esto y saco la raíz cuadrada de 1000. ¿Cuánto es? 44.72. El resultado en este proceso es de igual 44.72 metros por segundo. Entonces, kilogramos por kilogramo y metros por metro. Metros. Allá. No es kilogramo aquí. Aquí es newton. Newton. Por eso es que me sale metro por segundo. Porque newton es igual a kilogramos masa por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Preguntas al respecto, estudiantes? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ya. Bien, vamos a
a verificar un problema que tengo en una diapositiva aquí, casi parecido a este, para que ustedes lo puedan observar. ¿Ya lo copiaron este? Un momento, profe. Aquí no es kilogramos, sino newton, ¿no? Si yo me equivoqué, es newton, 2 newton. Esta información está en el libro Paul Tippens. Esta información de la rapidez de la onda. Paul Tippens. Ya se los muestro en la diapositiva propia, una parte. Disculpe, Estudiante, dígame. Estudiante de Calada, dígame. hay una compañía en sala de espera. Ya está admitida. Muchas gracias. Ya, bien. Vamos a ver las diapositivas que tengo aquí para culminar la tarea. En práctica, les hablo sobre la fórmula de intensidad de sonido. Bien, aquí ustedes pueden ver allá. ¿Qué es una onda estacionaria? Eso me estaba olvidando. Una onda estacionaria es aquella que permanece fija, sin propagarse a través del medio. Se caracteriza por presentar regiones donde la amplitud es nula, o sea, nodos, y regiones donde es máxima, llamado vientres. La distancia entre dos nodos o dos vientres consecutivos es justamente longitud de onda sobre el otro. Entonces, miren, aquí tengo nodos y antinodos. Tengo una onda de color negro. ¿Ya? Los nodos son las intersecciones entre el crecimiento de la elongación, ¿no? Entonces, mira, aquí va subiendo, se elonga y va bajando. El proceso de subida y bajada se llaman nodos. Nodos. Aquí con una flecha azul está indicando que dónde están los nodos. Y el antinodo vamos a imaginar que son las crestas, perdón, los valles. Vamos a imaginar que esos son los valles. Por lo tanto, una onda estacionaria. Estudiante, dígame. No se ve nada. No se ve. Ah, ya. No. No hay que compartir. Ah, ya. Disculpen, estudiante. Entonces, miren, aquí en la onda de color negro, yo tengo la explicación de los nodos y antinodos. Los nodos son los inicios y los intermedios cuando cruza la onda. Acá en la pizarra se los explico bien porque ahí no está tan bien. Los nodos son estos puntos. Aquí tenemos a los nodos. Nodos. Y aquí tenemos al antinodo. ¿Ya? Esa era la explicación que les quería dar. De aquí estos son los nodos y estos son los antinodos. Porque con estos nodos y antinodos nosotros vamos a aplicar lo que es una interferencia. Entonces nosotros tenemos que una interferencia se presenta una onda normal
Luego tenemos otra onda. Luego hay otra onda. ¿Ese qué fenómeno es? ¿Qué tipo de figura es? ¿Una interferencia constructiva o destructiva? Destructiva. Destructiva, correcto. Destructiva. Lo otro. Y esto es una interferencia constructiva. Estamos diciendo que estamos en fase. Con estos dos fenómenos nosotros vamos a formar una figura de interferencia. Esta figura de interferencia es esta. Es el crecimiento de ambas construcciones. ¿Ya? Entonces los nodos, ¿dónde están? En la unión, sí. Aquí están nodos, 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 nodos. Si nosotros unimos los nodos, formamos las llamadas líneas nodales. Líneas nodales. Es a través de la construcción de nodos. ¿Ya? Entre los nodos y las líneas nodales nosotros también tenemos los antinodos, que vendrían a ser estos. Este vendría a ser un antinodo. Entonces esa figura de interferencia constructiva y destructiva es la que habíamos nacido. O también, cuando nosotros hacemos una perturbación en el agua, con dos esferas, vemos que se forman círculos. Al propagarse los círculos, estos se van a integrar unos con otros y se va a formar un fenómeno de interferencia de la onda. ¿Sí ven? Un fenómeno de interferencia de la onda. Este fenómeno de interferencia lo vamos a ver el día viernes en la práctica. Vamos a hacer un reconocimiento de la interferencia de la onda. Ok. Otro fenómeno es la difracción de las ondas. En este caso, nosotros tenemos ondas de pulso recto. Cuando nos topamos con una barrera de protección, pero esa barrera de protección tiene un orificio pequeño. Esa barrera con ese orificio se llama un elemento difractor. Por ese orificio ingresa la onda. Pero ya la onda que viene de pulso recto, cuando ingresa por el orificio, cambia de su forma y se convierte de recta a circular. Y ese fenómeno se llama difracción de la onda. Después, más adelante, yo les explico todos los elementos de la difracción. Entonces, el cálculo de arrepije de la onda, aquí tenemos una mesa de trabajo, tenemos una fuente de ondas, una polea, un tensor, y verificamos que la fórmula es velocidad igual a la tensión sobre la densidad lineal. Aquí tenemos un ejercicio. Dice la longitud L de la cuerda es de 2 metros y su masa es 0,3 gramos. Calcule la rapidez del pulso en la cuerda si esta se encuentra bajo una tensión de 20 newton. Es un ejercicio parecido al que hicimos en la pizarra. Acá tenemos otro ejercicio. Dice un hombre se sienta a pescar en el borde de un muelle y cuenta las ondas de agua que golpean uno de los postes de soporte de la estructura. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, ¿cuál es la longitud de la onda? Aquí este es un problema de lógica.
Entonces las 80 ondas tenemos que transformarlas a frecuencias. Entonces decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. 1 significa el número de ondas. Y el periodo viene expresado en segundos. Entonces la frecuencia en 1 son las 80 ondas. Pero dice que en un minuto cuenta 80 ondas. Entonces en las 80 ondas pasan un minuto. Entonces, como la frecuencia viene expresada en segundos, tengo que transformar los minutos a segundos. En este caso, por cada minuto, 60 segundos. Entonces, 80 sobre 60. 1.33 Hz. Luego de ello me permite manifestar que si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, entonces tengo que calcular la velocidad con la que recorre. Entonces la velocidad es igual a X, ya saben que es X, es una distancia, una amplitud, dividido por el tiempo, 12 metros para 8 segundos, y eso es 1.50 metros por segundo. Con esos datos, calculo, ahora sí, la longitud de onda, que está determinada por la velocidad y la frecuencia. En este caso, la velocidad 1.50 metros por segundo y la frecuencia 1.33 Hz. Resultado 1.13 metros. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Hasta ahí, porque la próxima semana seguimos con otro comportamiento. Miren, estudiantes, que aquí en esta diapositiva dice que un ciclo por segundo es igual a 1 sobre segundo. Y 1 sobre segundo es igual a segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1 es igual a un hertz. Hertz. También yo puedo decir vibraciones por segundo. Vamos viendo un ejercicio donde tengo que emplear vibraciones por segundo. En el libro de Máximo Alvarenga, página 727, hay un ejemplo que dice así, si lo pueden ustedes observar en sus libros digitales, aquí en el libro de Máximo Alvarenga, capítulo, unidad 7, capítulo 17, página 727 o 727. Hay un ejemplo. Con ese ejemplo pueden realizar el ejercicio número 7. ¿Ya lo tienen abierto? Puede repetir la página y todo, por favor. Claro. Capítulo 17. Página 727. Ejemplo está en la página 727, el ejemplo. Y el ejercicio está en la página 28, 728.
¿Ya observaron el problema? El ejemplo dice la placa vibrante, armadura de un timbre eléctrico. La imagen está en la página 728. Está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar a razón de 10 oscilaciones por segundo, dando lugar a una onda que se propaga en la cuerda con una velocidad de 5 metros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar al punto P de la imagen, ¿no? Que tenemos una imagen P, situado a una distancia de 10 metros de la lámina? Entonces, tenemos que calcular la distancia. Es igual a la velocidad por el tiempo, donde el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Qué distancia? Es de la lámina, en este caso 10. Dividido por la velocidad. ¿Qué velocidad? 5 metros por segundo. Respuesta, 2 segundos. Literal B. ¿Cuál es la frecuencia con que oscila el punto P mientras la onda pasa por él? Bueno, la frecuencia es la misma. ¿Cuál es la frecuencia? La que dice, vibra a razón de 10 oscilaciones por segundo. Cuando yo le digo oscilaciones por segundo, le estoy diciendo que son 10 Hz. Por lo tanto, la respuesta es 10 Hz. Literal C. ¿Cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas de esta onda? Entonces, yo tengo que calcular la distancia. Cuando digo crestas, ya la distancia. ¿Qué debo calcular? Longitud de onda. Longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Qué velocidad? 5 metros por segundo. ¿Qué frecuencia? La que está arriba en literal B. 10 Hz. Por lo tanto, esto es igual a 0,50 metros, transformado a centímetros, 50 centímetros. Literal D. Dice, si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta a 20 Hz, ¿qué sucederá a los valores de la velocidad de propagación y de la longitud de onda? Entonces, lo mismo que el caso anterior. La única diferencia es que la frecuencia ya no es 10, sino ahora es 20. Entonces, 5 para 20 da igual 0,25 metros. Transformado a centímetros, 25 centímetros. Ese es el proceso que nosotros tenemos que desarrollar para hacer el ejercicio 7. Dice, ejercicio 7. Los ejercicios siguientes se refieren a la figura 17-11. Acá. Que como vimos, muestra una onda que se propaga en una cuerda delgada. 1. Y que se transmite en una cuerda 2 más gruesa. Ya les había dicho que las cuerdas pueden tener dos tipos de espesor, ¿no? Un espesor grueso y un espesor fino. Dice, si sabemos que en la cuerda 1, o sea, la cuerda delgada, la velocidad de propagación de la onda es de 1.5 metros por segundo y que la longitud de onda vale 30 centímetros. Responde. ¿Cuál es la frecuencia a la cual oscila un punto cualquiera de la cuerda? ¿Cuál es la frecuencia? Calculen la frecuencia. A partir de longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Cuánto es mi frecuencia? Entonces los resultados en el librito están acá en la página 770. Como este es el ejercicio 7, aquí está ya la respuesta. La respuesta es, ¿cuánto es la respuesta? Entonces longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. Sacamos la frecuencia. Tenemos la velocidad y la longitud de onda. La frecuencia es igual a la velocidad o a la longitud de onda.
¿Cuánto es mi velocidad? 1.5 metros. Creo que es así. Calculadora. Sí. 1.5 metros por segundo dividido para 30 centímetros. Pero como yo tengo que simplificarlo con el metro, entonces los centímetros lo transformo en metro. Entonces digo, un metro tiene 100 centímetros. Y esto es igual a 1.5 a 5. 5 qué? Metros por metros se van, centímetros por centímetro y queda por segundo. 5 segundos a la menos 1. 5 segundos a la menos 1 es igual a 5 Hz. ¿Qué más dice? ¿Qué tiempo tarda la mano de la persona en realizar una oscilación completa? ¿Qué tiempo tarda? La distancia aquí es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo aquí es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Qué distancia tengo? ¿Qué distancia tengo? 30 centímetros, ¿no? ¿Y qué longitud de onda? A ver, la longitud de onda es 30. A ver, calculen ustedes, estudiantes. Calculen qué tiempo tarda la mano de la persona en realizar una oscilación completa. ¿Cuánto les da la respuesta? Es distancia sobre velocidad. Estudiantes, ¿sí me escuchan? Señorita Santillán, ¿sí están los estudiantes de derecho? Sí, sí se le escucha. Ah, ya. Sí, pero la pizarra se ve borrosa. A ver, ¿qué tiempo? A ver, vamos a calcular el tiempo. ¿Qué tiempo tarda la mano? Tenemos distancia y tenemos la velocidad. Entonces, la distancia, ¿de dónde la tomamos? Del ejemplo de la página 727. Ahí está la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros. ¿Y cuánto es mi velocidad? 5 metros, ¿no? Diez para 5. El tiempo es de 2 segundos. 2 segundos. Ya. Gracias. Ahora, literal C, ¿cuántas vibraciones por segundo
efectúa el punto de unión de ambas cuerdas. Entonces, de ambas cuerdas, ¿no? Una cuerda delgada y una cuerda gruesa. Entonces, les pongo una cuerda delgada y acá les voy a poner una cuerda gruesa. Cuerda delgada y cuerda gruesa. En la página anterior decía que vibraban a cuánto. ¿A qué frecuencia vibraban? A 0,5. ¿Cuánto? 0,5. No. 10. No. A 5. A 5. A 5. Sí, 5 Hz. La vibración es 5. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿No? ¿Y cuánto era mi periodo? Mi periodo era 0,2 segundos. 1 dividido para 0,2 segundos. Que ahí una persona dijo que era 2, pero no es 2, sino 0,2. 1 dividido para 2, 1 dividido para 0,2 es igual a 5. 5 vibraciones por segundo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y por último, ¿cuál es la frecuencia de la onda que se propaga en la cuerda 2? En la cuerda 1 es esta, ¿no? 5 vibraciones. En la cuerda 2, ¿cuánto es la frecuencia? Recuerden que la frecuencia de la onda no se altera cuando pasa de un medio a otro. Entonces, ¿cuál será la frecuencia? ¿0,5? No. La frecuencia es 5 vibraciones. ¿De acuerdo? Pero cuando pasa hasta acá, ¿cuál será la vibración? Con el fundamento de que la frecuencia de la onda no se altera. ¿Cuál será la frecuencia? La misma, ¿no? 5 vibraciones, porque tanto esta cuerda vibra 5 y la otra también vibra 5. No se altera la frecuencia, sigue siendo la misma. La frecuencia no se altera, estudiantes. Recuerden eso. Bien, ya está culminado el problema. En la próxima semana seguimos haciendo otros y después les envío a hacer ejercicios de aplicación con respecto a estos temas. Hasta que quede bien claro. Voy a tomar en la lista. Lista. Atención a la lista, estudiantes.